Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo 5 de mi podcast y canal de YouTube. Tenemos una invitada de lujo, Anel Fernández Valdés, especialista en fianzas. Bienvenida, Anel, ¿cómo estás? Gracias, Gerson. Muy agradecida de que me hayas invitado a tu programa. ¿Nerviosa? Un poquito, sí. Un poquito Tranqui. mucho. Un poquito mucho. Está bien, eso es normal cuando vamos empezando, es para romper el hielo, el pánico escénico. Cuando te das cuenta, no te vas a dar cuenta que está la cámara ahí, entonces vamos a hacer como si estuviéramos tomando un café Ok. para que los demás agentes cuando vengan aquí también se sientan sin nervios, Confiados. fluyan, confiados. Entonces, Anel nació el 25 de septiembre del 87, es agente de seguros desde el 2017. Cuéntanos de ti, Anel. Bueno, pues yo soy abogada de profesión, soy licenciada en Derecho. Soy mamá de 4 niños. Mi esposa de un gran hombre que es constructor. Ok, Y pues actualmente no me dedico a nada de lo que estudié. Bueno, sí y no, ¿no? ok. Porque la rama de las fianzas va muy, muy, muy vinculada con el tema jurídico y ahí es cuando yo logro empatar un poco mi profesión, pero en el tema de seguros, pues no, Ok, aquí estamos hablando de fianzas, que también va dentro del ramo de los seguros, pero son cosas completamente completamente diferentes. distintas. Ok, ahorita vamos a hablar de las diferencias, pero ¿cómo te hiciste agente? Pues yo estuve litigando cuando antes de ser mamá, estuve litigando materia mercantil, materia familiar, un poquito de civil, de vez en cuando un poquito de penal, pero muy, muy, muy poquito, a eso sí le tengo respeto. Y cuando me embaracé, yo dije, bueno, me tocaba ir a hacer embargos, desalojos, y yo dije, ya, Muy ya, pesado, me muy imagino. pesado, y lo hacía embarazada, entonces era complicado, ya no quería vivir ese tipo de emociones fuertes. Ok, Y dije, quiero cambiar de giro totalmente, y empecé a comentárselo a algunos amigos, y un amigo me invitó a trabajar en un despacho de seguros y finanzas, me dijo, vente para acá. Me contrataron, yo no sabía para qué me contrataban, la verdad, y el licenciado me entrevistó, a la primera me dijo que sí, y cuando entré me dijeron, te vas a dedicar a las fianzas, y aún siendo abogada, es vergonzoso, pero yo no sabía cómo funcionaban las fianzas, aún siendo abogada, ok. aún viendo un poquito del ramo penal y familiar que lo establece la ley, lo establece el Código Penal, lo establece el Código Civil. Hay mucha desinformación sobre el tema en materia jurídica. Entonces, más bien en el tema de la litis, ¿no? O sea, los mismos jueces Ok. no le dan ahí entrada a las fianzas. Digo, aquí me das una pauta para decir de que no solo hay desinformación en los seguros, sino también en las fianzas. Es correcto. Yo creo que, digo, entraste en el momento indicado porque como que empataste tu expertise o lo que tú estudiaste para empezar a implementarlo. Pero me imagino que cuando entraste te topaste con muchos retos. Sí, fue difícil porque, pues, de entrada el no saber qué era una fianza y cómo funcionaba. ¿Por qué? Porque en el sector afianzador parece que solo existen las fianzas administrativas de obra. Ok. O sea, de verdad no se explota todo lo que tiene el ramo afianzador. Entonces, pasa el primer mes en el despacho donde estaba trabajando y me dicen, a leer, pues si no vendes, te vas. Ok, ¿entraste como vendedora? ¿Entraste Sí, como administradora? ¿O cuál eran tus como funciones? todo, Ok. todo, todo, todo. Yo tenía que hacer la fianza, buscar los clientes, Pero, cobrar, pero todo. no tenías todavía tu cédula de No, agente. Ok, no, ahí entré así como auxiliar de la gente, ¿no? ok. De ahí un amigo de mi papá me recomendó con ministerios públicos, abogados, etc., etc. Y de ahí te Y fuiste de ahí escalando, ¿no? solita. ¿Cuándo fue que tomaste la decisión de decir me vuelvo agente? Después de 3 años, en un momento difícil para el sector afianzador, bueno, para mí, porque yo me volví experta en las fianzas judiciales, Ok, que hay muy poquitos agentes que se dedican al tema de las fianzas judiciales, o sea, casi todos son administrativos, ok. ¿sí? Ahorita me estás diciendo que hay fianzas administrativas, fianzas judiciales. ¿Cuántos tipos de fianzas hay?
Pues hay fianzas para obra, hay fianzas para arrendamiento, ahora está lo del seguro de caución también, o sea, el ramo es la verdad bastante amplio, ¿sí? Ok. Hay fianzas de crédito. Quiero regresarme un poquito más para Ujú. que nuestra audiencia conozca un poco, que esa es la intención de este tipo de videos y contenidos, de que aprendamos de todo un poco, qué es una fianza y para qué sirve. Ok, la fianza es un instrumento jurídico que funciona como una garantía para responder ante una obligación, Ok, ¿sí? Para todo esto se requieren dos sujetos. La ok. persona obligada a llevar alguna actividad a cabo o a hacer un servicio o hacer cierta, o sea, cumplir una obligación, Ujú. y un beneficiario que es la persona que lo contrata. Entre estas dos partes, en medio está lo que es la fianza, ¿sí? Entonces, la persona que es contratada entrega la fianza como una garantía de que, por poner un ejemplo de un tipo de fianza, la fianza de cumplimiento, Ok, que va a cumplir con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato. O las otras que son muy utilizadas son las de anticipo, que es para hacer buen uso del anticipo que luego los contratantes les entregan, por ejemplo, a los contratistas para realizar una obra, ok. ya que no se va a pelar con el dinero. Ok, en qué momento la afianzadora interviene cuando se incumple el contrato? Ok, en el contratante, bueno, o el beneficiario tiene que hacer una reclamación Ok, y acreditar que la otra parte no cumplió con las obligaciones, porque se ha dado el caso de que cumplen hasta cierto porcentaje. Entonces se llevan a cabo ciertas indagaciones para ver pues qué fue lo que pasó y hasta qué punto no se respondió. Sin embargo, pues también hoy en día los beneficiarios se han documentado, ellos sí, para que veas, ellos sí estudian, ok, los que sí piden fianza, y en sus clausulados, en las fianzas ponen que se va a reclamar el 100%, aunque ya hayas cumplido una parte, ok, ¿no? Entonces también como la otra parte tienen que ser muy cuidadosos de, ok, contrato la fianza porque me lo estás pidiendo, pero hasta que alcances, porque desafortunadamente lo ven como un trámite administrativo y ya, así de que ya, emíteme mi fianza porque todo le surge siempre para ayer, para que les den sus anticipos. Eso es con tal de que den anticipo, con tal de ganar un contrato, Sí, que quizá muchas veces cuando presentan una propuesta no toman en cuenta de que hay que pagar una fianza, que hay que pagar un seguro de responsabilidad civil. es correcto. Entonces, al momento de hacer, digamos que presentar la propuesta o la cotización, se les sale del presupuesto que ya le presentaron al cliente, ¿no? Entonces, Sí, es ahí donde empiezan los materiales no son de buena calidad, o empiezan a jugar con sus números de tal forma de que les salga una buena utilidad. Que en este caso el cliente que solicitó la fianza, estoy entendiendo que es donde puede reclamar a la afianzadora de que no se hicieron bien las cosas. sí. Aproximadamente, ¿qué tiempo de respuesta tiene la aseguradora con la reclamación? Pues sí se tarda, o sea, la ley marca un término, pero sí es un poquito tardado. Y realmente aquí en Quintana Roo no hay tantas reclamaciones, porque como que aquí la gente se conoce, Ok, ¿sí? Entonces te contrato porque te conozco y es ahí en donde entonces el cliente ve la fianza como un mero trámite administrativo, como de te la presento y ya, o sea, paga también el anticipo para empezar, ¿no? ok, y tenemos que tener en cuenta de que no todas las empresas son candidatos para una fianza. Es correcto, eso es muy importante, qué bueno que tocas el tema, porque es tan importante para el fiado, porque así se llama la figura, en vez de Ok, asegurado es un fiado, como para el beneficiario, porque como fiado, tú mismo le puedes decir al cliente, oye, ¿sabes qué? No me hagas mi retención del 5%, que es lo que se da en los contratos de obra. Mejor te presento una fianza. Cuando tú le dices, mejor te presento una fianza, sabes que eres una empresa calificada y que la afianzadora ya te estudió tu capacidad técnica, por eso te piden pues, tu currículum, porque muchos preguntan, ¿por qué? Porque yo tengo que ver que sí, ¿dónde has sepas hacer, trabajado? ¿Qué ajá, has hecho, no? que si realmente estás capacitado para llevar a cabo los trabajos que menciona el contrato. Ok, Uh-huh. Tu capacidad financiera, tu solvencia para saber que si ante un incumplimiento
vas a poder responderle a esa persona. ¿Cómo mide la afianzadora la capacidad financiera de una empresa? Te pide lo que son estados financieros y declaración anual. Ok. Y ahí pues ellos se van dando cuenta con el capital, con los activos, con todo lo que ellos tengan de manera positiva, pues hasta dónde son solventes. Y si no logran llevar a cabo una acreditada solvencia, lo que solicita la afianzadora pues es un bien inmueble. Este bien inmueble no se tiene que grabar ante el registro Ok. público, o sea, no se inscribe en el registro público a menos que sea necesario. Depende del riesgo también, porque por ejemplo, para una fianza ante el SAT o algo así que sí son los riesgos un poquito más altos para las afianzadoras, o sea, no cualquier afianzadora te dice, órale, va, te suelto la fianza. O sea, a lo mejor ahí sí, dependiendo de los riesgos. Sí, quiero entender que si no tengo capacidad financiera, puedo presentar un bien inmueble o un obligado solidario. O un obligado solidario, Pero, ¿qué exactamente. características tiene que tener este obligado solidario? Igual, el obligado solidario tiene que tener o muy buena solvencia o un bien inmueble. Ok, y más o menos en proporción, ¿cuál es la solvencia que tiene que tener la empresa para ser candidata a la fianza? Pues del monto del contrato, pero generalmente pues yo les manejo a los clientes, tú pones tu cabeza un 3-1, pero estás rayando, ¿no? O sea, trata siempre de tener pues más, ¿no? Eso quiere decir que las empresas hoy en día que quieran tener un contrato pues grande o significativo a los cuales les pidan una fianza, pues sus números ante SAT tienen que ser lo más transparentes posible, lo más Sí, apegados a la realidad, porque pues también hemos de decir que aquí hay muchas empresas que con tal de no pagar impuestos, pues hacen un tipo de manejo diferente y cuando de pronto les sale un contrato bastante bueno, pues ya no son candidatos y pues pierden la oportunidad de pues tener una buena utilidad. Pues exacto. vaya, es muy importante este tema, muy Sí, interesante porque digo, al menos yo que soy experto en seguros y Anel que es experto en fianzas, nos damos cuenta de que en el día a día hay mucho desconocimiento, mucha falta de sí. cultura. Eh, ¿Qué es lo más difícil con lo que te has topado en la profesión al ir a ofrecer un tipo de fianza? Pues bueno, yo que me estuve dedicando mucho tiempo a las fianzas judiciales, lo que más impactó un cambio en mi carrera como agente de fianzas, pues fue el cambio del sistema penal, porque pues ahí ya no es negociar con el cliente, ya no es negociar con la autoridad, ya no es buscar clientes, o sea, ya ahora el marco legal de lo que es el procedimiento penal te dice, pues ya no. O sea, aquí en Cancún, si vas con un comprobante de domicilio y 2 testigos, pues ya no hay garantía para la víctima, como antes, que había, o sea, si alguien choca, por ejemplo, que no tiene seguro, hay lesionados, se van a la fiscalía los 2 detenidos o uno detenido, pues ese que quedó detenido y que es responsable presentando su comprobante y 2 testigos ya sale. Ya no hay una garantía de reparación del daño para la otra parte. Entonces, esa es una problemática real, no solamente en el sector afianzado, sino en el mismo sistema penal, porque Ok, pues dónde queda la pobre víctima, ¿no? claro, Que sí le pusieron otras cosas como la justicia alternativa de, a ver, vamos a negociar y se permite todo, pues hasta paguitos chiquitos como Electra, pero a mí en lo personal, pues sí fue un reto, porque mi producción era 100% de fianzas judiciales y es como, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, lo que hacen los demás. O sea, yo hacía algo diferente y claro. ahora tuve que hacer lo que hacen los demás, ¿no? Pues fianzas administrativas. Ok, ¿y cómo ha impactado en el tema de tu empresa? Y ahorita te pediré que me platiques de tu estructura, cómo estás organizada, pero cómo ha impactado en tu capacidad de venta, de colocación, ¿te pegó, no te pegó? Inicialmente sí, porque pues yo era, pues la cantidad de delitos, pues no está padre decirlo, pero es alta, ¿no? Y la cantidad de gente que de verdad no se asegura y tiene siniestros, pues también es alta, ¿no? Entonces, mi fuerte era ese,
pero sí bajó al principio, pero ya, pues ya ahorita no. O sea, también las afianzadoras cerraron su suscripción de, para fianzas judiciales, ahora necesitamos bien inmueble, para fianzas desde $1. Ok, Entonces, pues tampoco las afianzadoras nos dieron ese margen para seguirlo trabajando, ¿no? Porque yo siendo abogada, yo sentía que podía ir, por ejemplo, a abrirme camino por el juzgado civil, por el juzgado familiar, pero si las mismas afianzadoras nos ponen eso, pues no, no hay manera, ¿no? Entonces tuve que hacer, empezar a trabajar fianzas administrativas. Afortunadamente, pues nos ha ido muy bien. Vivimos en un lugar turístico en donde hay un buen de hoteles y los hoteles sí tienen la cultura de las fianzas. ok. Entonces, pues eso nos ha beneficiado y el tema de los municipios igual, ¿Y ahora qué te gusta más, las fianzas o los seguros? las fianzas. Ok, Sí, las fianzas porque es más apegada a mi carrera y de verdad yo me pongo la camiseta con el cliente cuando me dicen, es que me urge porque si no, no van a dar anticipo, pues que no nos van a dar anticipo, ¿no? O sea, no es sí, solo el sí, sí, cliente, sí. sino que lo tengo que hacer, o sea, trabajo de una manera asertiva de encontrar el cómo sí se pueda, porque el tema de los estados financieros y acreditar realmente que el cliente tiene esa capacidad no es fácil, pero siempre hay que estar ahí ayudando al cliente, asesorándolo y todo, diciéndole, ay, no le digas al contador que hagas solo lo que quiera, ¿no? O ¿Qué sea, tanta responsabilidad tienes tú al momento de hacer todo el trámite para el cliente? ¿Hasta dónde te involucras? ¿Hasta dónde tu opinión vale para el cliente, tu expertise? pues cuando tú le dices al cliente, mira, si no haces las cosas bien, no hay fianza, pues el cliente te escucha y porque a veces son contratos muy importantes o para mí no hay cliente chiquito, o sea, esto también, este trabajo me ha mostrado mucho eso de que de repente puede venir un contratista con una fianza o con un contrato de 15,000 pesos en donde sí o sí le piden la fianza porque el cliente así trabaja, bueno, el cliente del fiado así trabaja y de repente dentro de 2 meses te viene con un contrato de 15 millones. Entonces, siempre se los digo, trabajen bien sus números, sean lo más transparente que pueden, que os hablen con sus contadores, porque nunca sabes con qué te va a sorprender la vida y de verdad que los clientes así han sido. O sea, o de repente tienes un buen contacto en el municipio en donde sabe que trabajas bien ciertas actividades y te empiezan a dar contratos, ¿no? Entonces, sí hay que trabajar bien el tema de los números. Ok, ya Uh nos -huh. platicaste ahorita de los retos que tuviste a todo este cambio Uh que -huh. está habiendo. ¿Cómo es la estructura de tu oficina, de tu despacho? Bueno, nosotros somos 3 personitas. Ok, Y en cuanto al tema de las fianzas, ver lo de que es la venta y la asesoría con el cliente, pues 100% la veo yo. Tengo una persona que me ayuda a integrar el expediente. Tengo un promotor maravilloso en Mérida que me ayuda muchísimo. Él, cuando estuve embarazada y todo eso, yo hablé con él y decía, Lick, no puedo, son 4 niños y me está cayendo chamba, ¿qué hago? Y era así de Anel, pues mándame todo y pues tú como la RP casi casi. sí, 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 sí. Entonces he tenido apoyo de personas en el sector afianzadores. Entonces eso ha estado padre porque también me ha permitido aprender de ellos. Ok, ¿qué tan complejo, qué tanto apoyo has tenido? Me estás diciendo que son 4 niños. Hoy en día tener 4 niños es un reto, es un reto. ¿Cómo lo llevas con ser mamá, con ser esposa, con ser agente? ¿Cómo combinas todo ese tiempo? Porque, pues oye, digo, no necesariamente las mujeres tienen que cocinar, tienen que lavar. A lo mejor tú eres un sustento bastante grande dentro de la familia. ¿Cómo combinas esto? ¿Cómo trabajan en equipo? Pues ya dijiste la respuesta, ¿no? Tiene que haber equipo sí o sí. Mi esposo no es de las personas que laven las manos. Ya, hasta en el negocio, me encuentra la forma de ver cómo ayudarme siempre, de echarme porras. Con los niños también me echan porras, así, cada vez que llego con algo, con un reconocimiento o algo, son los primeritos a los que se los quiero mostrar, ¿no? Oye, platica a la audiencia qué te dijeron de que ibas a salir en el canal. Uf, no. Les dije, mamá va a salir en Spotify. Y estábamos en el carro. Mamá, ¿de verdad? Sí, estamos muy felices y te vamos a poder escuchar en Spotify. Sí, o sea, lo vamos a buscar y ahí lo vamos a poner en Alexa y todo. Sí, y no, súper felices y ellos saben que hoy vine aquí.
mi esposo también. Entonces, Pues un saludo a la familia de Anel. saludos, También los niños. van a ver por otro canal. Ya después ustedes mismos se van a sorprender. Van a Sí. ver que su mamá ya es toda una artista. Está empezando aquí a grabar. Y eso me da pie a la siguiente pregunta. ¿Cómo te estás adaptando a estos cambios tecnológicos que sabemos que hoy en día la gente que lleva muchos años en el sector asegurador le cuesta mucho el tema de decir, híjole, voy a grabar un video, voy a hacer un TikTok, voy a hacer esto? ¿Cómo te está yendo a ti con esta parte? Pues no me he aventado todavía, no he empezado. Ellos son los mis hijos, precisamente mi esposo, son los que nosotros te ayudamos, mamá. O sea, ya ellos me regalaron mi aro de luz desde el año pasado. Apenas este año lo estoy empezando a estrenar con mis asesorías que doy por Zoom. Y me dan ideas y todo. Entonces, ya lo debo de hacer porque, o sea, mis hijos me dicen, descarga CapCut o no sé qué Ujú. aplicaciones, ¿no? Y nosotros te decimos qué hacer. Y yo te lo edito y le pongo música y esto y lo otro. Entonces, yo soy la que ya tengo que aventarme, porque tengo ahí dos adolescentes que le Bueno, entonces tu saben. estructura ya no es de tres personitas, tu estructura va siendo más grande porque ahí tienes a tus asistentes que te están Sí, ayudando con parte del crecimiento, que he de confesar que yo también aprendo mucho de mi hijo cuando me dice, oye, ¿ya viste esta aplicación? Yo no. Y yo no me siento tan obsoleto porque estamos relativamente jóvenes, pero ujú, hay más personas jóvenes que están adaptándose a otras cosas, a otros retos, y nuestro mercado pues va a ir cambiando, ¿no? sí. Entonces, ¿qué tanto has combinado esa parte del tema de citas virtuales con citas presenciales? ¿Dónde te sientes más cómoda? En ambas, mis favoritas son presenciales, siempre, siempre van a ser presenciales, pero pues la pandemia nos obligó a hacerlas por Zoom, o sea, virtuales de esa Ok, manera o videollamadas, pero definitivamente es mejor presencial, como que al cliente le da más espacio para realmente hacer todas sus preguntas. ok. ¿Para qué compañías vendes actualmente? Trabajo para Sofimex, Acerta, Insurgentes, Liberty, Tokyo Marine. Ok, Uh-huh. ok. ¿Y cuáles son las más complejas de manejar? ¿O todas tienen como que su encanto y su... Mira, los criterios generalmente son los mismos, los criterios escritos en suscripción. Ok, Casi siempre son los mismos, pero el criterio de aquí no siempre es el mismo, ¿no? Algunas son más aperturables que otras y conforme también van cambiando a los gerentes o a los asesores comerciales, sí siento que va afectando un poquito, pero hay unos que son un poco más abiertos que puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Pues es el compadre de mi papá, o sea, lo conozco desde niña, nunca se ha metido en un problema, nunca nada, y la otra parte, pues la afianzadora sí te escucha y dicen, ah, bueno, eso me sirve, ¿no? O sea, además de integrar todo su expediente, que tú lo conozcas, es importante, entonces hasta en eso tenemos que ver los agentes. desde que yo te solicito a ti una fianza, en cuánto tiempo aproximadamente sale? Pues todo depende de la documentación del cliente. Si el cliente tiene todo listo, pues máximo a lo mejor en 2 días, máximo. Pero si los estados financieros no cuadran o algo, entonces es ahí donde se empieza a atorar. O que salga en buró, porque pues no se puede. Si están en buró, no se puede. O Ok. sea, a menos que por decir sean deudas chiquitas. Me tocó con un cliente que debía en Nextel, hazme el favor, en Nextel 15,000 pesos y los tuvo que pagar. Entonces ya acreditando, pues ya, no hay formas, ¿no? Como te digo, yo siempre trato de encontrar la manera de ver cómo sí se pueda. Ok, ¿y en qué momento tú como agente, como especialista en el tema, decides en qué compañía meterlo? Pues cuando veo que el cliente está muy completo, está bien y todo, pues yo, pues en cualquiera, ¿no? No hay tema más, salvo la que a mí me guste, ¿no? ¿Hay Pero diferencia en precios? Más. la, puedes variar, puedes mover en las tarifas, o sea, algunas afianzadoras te dan esa posibilidad cuando son, por decir, fianzas grandes, de bajarle un poquito a la tarifa para que pues tú puedas entrar a competir, ¿no? Ok, Uh-huh. ok. Digo, eso es importante porque a lo mejor las personas que nos están escuchando y que nos están viendo piensan que una fianza es como un seguro, pero Uh-huh. me imagino que hay diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias?
Ok, en los seguros, pues tú lo sabes, el sector asegurador pues no te va a investigar, no te va a pedir documentación más que tu INE, tu comprobante, lo mínimo, tu consta de situación fiscal. En las afianzadoras sí, hacemos estudio de capacidad técnica, capacidad financiera, entonces hay que hacer de verdad una indagación realmente del cliente, de quién es, hay que identificarlo bien, actas constitutivas, registro público, todo eso para saber si el cliente es apto para tener una línea de afianzamiento. Ok, estamos hablando de que pueden haber empresas que son personas físicas y que son personas morales. Es correcto. ¿Qué tan complejo es para uno y para otro? Es lo mismo, yo les digo a los clientes, es lo mismo, solo si eres persona física, solo omite tu acta constitutiva y te voy a pedir, en vez de pedirte tu acta constitutiva, te voy a pedir tu identificación. Ok. Pero en realidad, lo que solicitan las afianzadoras para otorgar una línea de afianzamiento son los mismos requisitos, no cambia. Ok, entonces quiero entender que los seguros en teoría, algunos son de buena fe, algunos otros sí te investigan, me imagino que cuando son sumas aseguradas muy altas. Y en las fianzas sí o sí tiene que haber un sustento legal con bases sólidas para que seas candidato a una fianza. Es correcto. Ok, entonces el cliente final ya se queda con una certeza de que mi cliente o mi proveedor en este caso sería, ¿no? Sí cumple con todo para poder cumplir el contrato que le estoy entregando. Así es. ¿Ok? ¿Qué pasa si en algún momento esa fianza quiero entender que tiene una vigencia y el proveedor por alguna razón no ha terminado? ¿Hay algún tipo de prórroga, de extensión de la fianza? Sí. ¿Se paga algo adicional? ¿Qué hay que hacer? Si se pueden hacer aumento de montos, igual en cuanto a la vigencia, no hay ningún problema con prorrogarla, con aumentarla, o sea, no hay ningún problema. Funciona, se cuenta como un endoso. Ok. Sí, cuando cambias las placas haces un endoso, ¿no? En el seguro de auto funciona similar. En las fianzas se emite una, un documento en donde dice que se está ampliando el plazo de ejecución. Ok, para las personas que nos están escuchando y quizás no saben algunos términos, un endoso puede ser un cambio, un aumento o una disminución en la póliza o en la fianza que puede o no afectar al documento, ¿no? Entonces esto es importante porque todo cambio que haga la póliza o a la fianza va a estar sustentado y va a haber como que un historial de todos los cambios que están habiendo. Digo, es muy interesante todo esto. Sí. Yo en lo personal no conozco muy bien de fianzas, no es mi especialidad. Y sí es importante que la gente que nos escucha aprenda un poquito de qué es lo que se necesita, porque no hay un mínimo necesario, más bien se tienen que cumplir al 100% las Sí. cosas para que seamos candidatos en las fianzas. Y ahora, ¿cómo te ha ido en los seguros? Pues en los seguros, fíjate que estaba muy renuente de trabajarlos y de salir y de vender porque los seguros siento yo que se trabajan completamente diferentes. Son dos áreas que sí van de la mano, pero se cuestan aparte. Ok. Porque pues la fianza ya te vienen con un contrato en donde te dicen requiero la fianza y si no la presento, me cae el contrato, ¿no? Entonces sí o sí lo tiene que hacer, pero un seguro no, en un seguro sí hay labor de venta, sí tienes que asesorar al cliente, convencerlo de por qué sí lo necesitan. Más resistencia, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, bueno, pon tú que con autos no es tan complicado, pero hacerlos entender a los clientes que estos son instrumentos financieros para proteger su patrimonio, es complicado. A veces, no sé, sienten que les vamos a quitar algo, pero pues no es así. O sea, realmente solo queremos ayudarlos. Yo le empecé a meter a los seguros así bien después de pandemia porque igual uno de mis promotores me dijo, a ver, Anel, salta a la puerta de tu casa, me dijo, y volteé a ver a la calle, y pues yo lo hice, yo en ese momento era pandemia, pues estaba en mi casa, ¿no? Pues salí y volteé y me decía, ¿cuántos de esos les puedes vender fianzas? Y yo dije, pues a ninguno, o sea, porque realmente no tengo vecinos que, Que tengan un que negocio. ajá, y dice, ¿y seguros? A todos. Y dice, pues, ¿qué esperas? Me dijo, entonces ahí yo empecé a meterse. Ese día, la verdad, lo recuerdo mucho porque sí fue como, me impactó. Cambiar todo tu esquema de negocio, de pronto de estar Sí, en las fianzas al 100% y
y a lo mejor se cerró por el tema de la pandemia, tu nicho de mercado, por así Ujú. decirlo. Entonces, ¿qué hacer para sobrevivir, no? Esa parte de adaptarse a los cambios, yo creo que para nosotros como agentes es complicado, pero soy de la idea de que si no nos adaptamos, nos vamos a quedar ahí y nos vamos a No rezagar. sobrevivimos. Y como decíamos ahorita, siempre van a venir generaciones más preparadas, que tengan ideas nuevas y que si les pega una idea, ¡pum!, van a Exacto. despuntar, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de que en todo momento va a cambiar, que los seguros sí o sí siempre se van a necesitar, ya sea digitales, ya sea presenciales, pero tenemos que estar ahí, ¿no? Adaptándonos al cambio. En la mente del consumidor, ¿qué haces para estar siempre presente? ¿Cuál es tu estrategia? Pues los memes. Ok. En eso fíjate que sí, de repente estoy ahí y veo una imagen que me gusta y como que la relaciono con algo de lo que nosotros hacemos y pues ahí le pongo frasecitas, ¿no? O, o algo para incentivar a los clientes a pues a documentarse un poquito más también de los seguros, porque la mayoría de la gente sabe que es un seguro de auto, pero también el sector de seguros es muy amplio. Es que es algo muy chistoso porque la gente piensa que nosotros como agentes solo vendemos seguros de coche. Sí, Sí, digo, para los que nos están escuchando también, tenemos de gastos médicos, de vida, de viajero, de casa, escolar, de negocio, de todo y tipo de ahora, ¿sabes cosas. qué? Ahora que comentas la diferente gama de seguros que podemos manejar, en el sector afianzador hicieron igual unos cambios y agregaron lo que es el seguro de caución. ¿Qué es? ¿Qué es? Funciona igual, es una garantía para cumplir, no, o para garantizar obligaciones, ¿no? Para cumplir obligaciones, para responder ante ciertas obligaciones. Pero ahora Acerta está haciendo un seguro, ese me gusta, ¿no? No le he metido bien, pero en eso estoy, seguro de arrendamiento. O sea, de que si tu arrendatario no te paga, es un seguro que tiene que adquirir el arrendatario y si el arrendatario no te paga, pues la compañía responde. Hasta ahorita no se ha vendido ni un seguro de Ok. caución desde que empezaron. Estuve en el Congreso Internacional de Fianzas en febrero en Monterrey y dijeron, son solo 99 agentes que tienen cédula H, de los cuales ninguno ha vendido una sola fianza de caución, Es, seguro de caución. es decir, para que tú puedas vender una fianza, un seguro de caución o diferentes cosas, necesitamos tener una cédula. Eso es importante para las personas que nos están escuchando porque nosotros nos preparamos, tenemos una certificación como agentes o como afianzadores para Uh poder -huh. darle la asesoría a ustedes en este tipo de productos. Entonces, ustedes como clientes también tienen que buscar a alguien que tenga la preparación para que les dé un seguimiento y una asesoría indicada para que en el futuro no se vean afectados. Esto es súper importantísimo. Sí. Anel, podríamos estar aquí platicando horas, pero aunque no lo creas, ya llevamos un buen tiempo. Ya se acabó el tiempo. ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando que aún no tienen un seguro de vida, un seguro de gastos médicos o en general que no conocen de los seguros? ¿Qué consejo les darías a ellos y a sus familias? Pues de entrada que acepten las asesorías que insistentemente les estamos diciendo. O sea, sí son 30, 40 minutos que no cuestan dinero en escuchar y recibir la información para después tomar una decisión. O sea, al final de cuentas, si dicen no es el momento o no me interesa, no importa, pero por lo menos que tengan conocimiento sobre lo que nosotros podemos platicarles, ¿no? Y en cuestión de fianzas, pues sí, a las empresas saber que hay instrumentos financieros que pueden respaldar sus contratos en caso de que las personas que ellos contraten, los proveedores, los contratistas, no cumplan. Y en el caso de los contratistas y los proveedores, pues saber que estos instrumentos nos sirven a nosotros como pues para demostrar que somos empresas serias, empresas cumplidoras, empresas que estamos bien en todos nuestros ramos para poder darle servicio a otras empresas, ¿no? Empresas grandes, hoteles, municipios, etc., ¿no? Ok, y aquí es importante lo que mencionan él, y ya para despedirnos, a nosotros si nos quieren buscar como agentes, estamos dados de alta ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,
y las aseguradoras también están reguladas. Entonces eso es muy importante en el momento en el que ustedes tomen su decisión sobre con quién personas están asegurando o con qué empresa van a trabajar. Pues Anel, muchas gracias. Gracias a ti, muy padre Gerson. entrevista, espero que te la hayas pasado bien. Súper bien. Le mandamos un saludo a tus hijos, a tu esposo y a toda la audiencia. Próximamente estaremos aquí con más personas y si se quedan con más dudas, volvemos a invitar a Anel para hablar de un tema en específico o de fianzas en específicas. Gracias por la atención. Bye.